buenas tardes. Soy Charles Keck. Me han presentado como autor del libro, realmente no es cierto, no soy tanto el autor del libro, más bien coordinador, o uno de los coordinadores, somos dos, yo y Amalia no pudo venir, pero sí. Entonces, no es un libro, una colección, ¿no? Con diferentes autores, cada quien haciendo un capítulo, y yo y Amalia de alguna manera haciendo un trabajo de coordinación de todo este esfuerzo, ¿no? Y el planteamiento original también. Entonces, en esta presentación vamos a hablar aquí tres, que yo soy del equipo, digamos, los coordinadores. Yo voy a hablar un poco de la experiencia desde la perspectiva de la coordinación del libro. Jorge es como autor académico, ¿no? Es un académico que también está participando como autor del capítulo. Y Chat es voz propiamente, se llama Voces del Sur, entonces es una colección de narrativas, de personas contando cosas de su vida, y aquí Chat es uno de esos voces. Son 11 voces en total, ¿no? Entonces así vamos a hablar los tres, representativos de los tres los diferentes ingredientes para la realización del libro. Es un libro que nace en el sur, se llama Voces del Sur, nace en el sur de México, en Chiapas concretamente, y también, así más específicamente, nace desde lo que se llama el Colegio de la Frontera Sur, que es un centro de investigación ahí en Chiapas. Y así más puntualmente nace desde un grupo académico dentro de el Colegio de la Frontera Sur, que tiene el nombre un poco rimbombante de Procesos Culturales y Construcción Social de Alternativas. Entonces ahí yo soy parte de este grupo, también Amalia, y desde ahí nació la propuesta. Entonces también nace desde la academia, y digamos nace también un poco como un intento de atender una de nuestras dificultades en la academia. Es que el hecho que en la academia suele ser, o vivimos o trabajamos bajo este regla de cada loco con su tema, ¿no? Es un ambiente muy atomizado. Es difícil que los académicos entren en una colaboración verdadera, ¿no? Cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su proyecto, y aunque uno está en el mismo grupo académico y se supone que tenemos una afinidad y quién sabe qué, resulta muy difícil establecer como comunalidades reales, ¿no? Y trabajadas, ¿no? Es todo, parece en papel, pero no en realidad. Entonces es un libro que intenta responder un poco a eso, porque era un intento en su momento de que todos los miembros de un solo grupo académico participaran en el mismo libro, ¿no? Y la manera de lograr esto era un poco decir, bueno, si cada quien tiene su tema, mínimamente podríamos quizás juntar mediante lo metodológico, que en ese caso es la narrativa. Entonces nos juntamos alrededor de la idea de escribir o trabajar narrativamente, y cada quien desde su perspectiva, desde su interés, pero buscando esto como un punto común que podemos afianzar la relación, ¿no? Y bueno, entonces la idea es que cada persona en el grupo académico buscara como una persona desde el mundo donde opera, donde mueve, desde sus intereses, como una persona que para este investigador es como interesante, tiene una vida interesante, tiene una vida de alguna manera representativa de alguna dimensión interesante, importante de lo que vivimos en México
en el sur, de cómo es el sur, ¿no? Estoy hablando del sur como geográficamente el residir del sur global, ¿no? Lo que dicen en oposición al norte global. Es un poco la nueva terminología que era antes de los ¿cómo se llama? Países desarrollados y subdesarrollados, etcétera, etcétera. La nueva terminología es sur global y norte global. Entonces, representativo, vidas que de alguna manera se pueden entender como representativas de eso. Entonces, eso fue el planteamiento y ahí empezamos a trabajar. Y bueno, entonces intentamos, un poco la esperanza era poder, también con este enfoque narrativo, con este poner las personas en el centro de nuestra mirada, como académicos, estas vidas, esas experiencias. Y buscamos hacer como un libro académico, pero a la vez se escapaba de algo, se escapa de ser académico, ¿no? Porque asociamos mucho lo académico con lo abstracto, ¿no? Aquí estamos tratando, el intento de poner la persona en el centro de nuestro esfuerzo. Bueno, y la invitación era cada persona hacer un capítulo que era 50% relato, es decir, 50% de la persona contando su vida y 50% análisis de este contar, ¿no? ¿Qué hay de interés? ¿Qué hay de importante? ¿Y qué hay de representativo del sur en lo que cuenta esta persona, lo que es, lo que vive, y todas las tensiones y las multiplicidades de cosas que se encuentran en ese vida? Bueno, eso fue el planteamiento. La realidad fue un poco diferente. Claro que en el grupo académico y cada loco con su tema, la mayoría del grupo académico no se apuntó para el proyecto, y tuvimos que como abrirlo luego más ampliamente al departamento y a los estudiantes, etcétera, etcétera. Y finalmente sí se dio, pero no del grupo académico, y ahora logramos 11 capítulos, 11 relatos, 11 voces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el capítulo La voz de Bianca, que es una pescadora tabasqueña. Tenemos la voz de Elizabeth, que es una mujer discapacitada visualmente, que vive en Chiapas. Ernestina, una señora cocinera, ama de casa, oaxaqueña. Tenemos Francisco, un hombre cuya vida fue atravesado por el zapatismo en Chiapas. Tenemos Hermelindo, un defensor del pueblo man y por desgracia ya muerto porque murió de COVID, ¿no? Don Juan, un campesino defensor de la milpa, ¿no? Y la semilla nativa. Tenemos María, una mujer migrante guatemalteca, una vida tremenda de despojo y de búsqueda de dónde vivir, ¿no? María, un joven cineasta indígena chapaneca. Chap, también aquí está, campesino, agricultor, defensor de la vida en el campo, ¿no? Francisco, un maestro de educación especial. Eso permite, yo trabajo, mi locura es la educación. Yo trabajo en educación, los maestros, etcétera, etcétera. Entonces yo, naturalmente, mi voz, la persona con quien yo trabajé fue un maestro de largo servicio en el sistema educativo. Entonces mi capítulo se trató de cómo es ser maestro en el sistema educativo mexicano, qué es lo que pasa ahí, es lo que él cuenta, es lo que vive ahí.
Y Erlinda, una maestra indígena luchadora y defensora de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres. Ella tiene una historia de su propio empoderamiento, ¿no? Y también, de paso, un empoderamiento heredado, porque también lo heredó de su madre, que también se empoderó, y luego ella también tomó otro paso de empoderamiento. Entonces eso es lo que cuenta ella. Bueno, entonces esos son las 11 voces, las 11 experiencias que de alguna manera hacen como un rompecabezas, un parte de un rompecabezas, porque obviamente son muchas más voces, pero empiezan a como hacer toquecitos de qué es vivir en el sur, ¿no? ¿Qué es ser sureño? ¿Qué vivimos? Bueno, entonces, ¿cuál ha sido el resultado de todo eso? Yo hablo desde mí como coordinación, ¿no? Coordinando el libro, y diría que para mí ha sido una experiencia muy grato como meterme en esas 11 vidas, ¿no? Y empezar a resonar con ellos. Yo no soy mexicano, yo llegué aquí de Inglaterra hace ya 30 años, ¿no? Como si me salí huyendo de Inglaterra porque no me hallaba allá, y un poco como a ver dónde puedo buscar la vida. Entonces llegué, ya soy mexicano, sí, ya tengo pasaporte mexicano, pero después de 30 años. Pero cuando primero llegué a México, yo todo lo miraba como con asombro, como ¿no? Y la vida de la gente, cómo era la gente, ¿no? Me asombraba mucho. Y con el paso de los años yo creo que perdí eso, porque ya todo se me naturalizó, ¿no? Me quedé como desensibilizado. Todo era como, no, así, ¿no? México, ¿no? Pero este libro de alguna manera me ha permitido recobrar el asombro, que tiene que ver con asombrarse con la vida de la gente, lo que viven, lo que son, lo que cuentan, su elocuencia, sus luchas, sus dificultades, sus victorias, ¿no? Y que de alguna manera todos estamos en eso, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Y lástima que, ¿no? son difíciles los espacios que tenemos, que existen para contar y para que nos escuchen. Entonces, pero el asombro para mí ha sido muy bonito, reencontrarme con eso. Y yo sí siento que el libro de alguna manera logra comunicar este tema de poder o la importancia de asombrarse por la vida del otro. Y también por ende, igual, si lo puedo hacer con otro, igual puedo también asombrarme con mi propia vida, con mi propia lucha, y empezar a ver que dentro de lo mío también hay mucho de lo nuestro, ¿no? Que lo que vivo yo tiene que ver no solamente conmigo, tiene que ver con lo que vivimos, lo que hay, lo que es México, ¿no? lo que es el sur, lo que es ser humano también. Y bueno, pero digamos, también se vio claramente en hacer el libro que había una diferencia entre narrar, contar, pero las personas, los capítulos, los autores les resultaba mucho más fácil escribir la narrativa, contar el cuento, porque somos de alguna manera cuentos, lo hacemos, siempre estamos contando cosas, ¿no? Entonces era más fácil contar el cuento que analizar el cuento y ver de qué manera este cuento es representativo del mundo, ¿no? de México. Eso costó mucho más trabajo y ahí es, siento, como donde se requiere el trabajo de ejercer el músculo de analítico, ¿no? De poder ver
en el otro, en su vida, cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en mi caso, en la expresión del docente, ver en la vida de ese docente cómo es la vida de las instituciones, el funcionamiento, así más o menos perverso, diría yo, de las instituciones mexicanas y el sistema escolar entre ellos, ¿no? Entonces, su cuento de él también es un señalamiento, tiene dentro un señalamiento del sistema. Entonces, ver esto, poder cobrar esto, sí es el trabajo más arduo de este tipo de libro, ¿no? Y yo creo que así para terminar diría que sí, creo que el libro logra comunicar la posibilidad y la importancia de buscar una academia menos académica, y como rehumanizar la academia, aún las ciencias sociales, ¿no? Que eso se supone donde es lo más humano de la ciencia, termina a veces siendo muy árido, ¿no? Muy abstracto. Aquí se está logrando hacer algo que sí se siente académico, pero que tiene también mucho corazón. Uno llora leyendo este libro, ¿no? Es un libro académico, pero terminas llorando. Bueno, yo por lo menos, yo creo que estoy solo. No estoy solo en eso, porque la vida, sí, se toca fibras. Entonces, sí es posible hacer eso, y es importante hacer eso. Y que también como detenerse en las particularidades de vidas singulares, ¿no? También sí efectivamente nos puede permitir ver cosas de otra manera que son nuestras, ¿no? Entonces, desde lo singular sí se puede entrar a lo colectivo y de manera muy sentida. Entonces, temas como la vulnerabilidad, que son términos así, que se usan mucho en las ciencias sociales, por ejemplo, la resiliencia, la diversidad, la hibridización cultural, estos temas que sí se usan, que pueden ser muy abstractos, aquí cuando lo vemos por la lente de esos libros particulares, sí vibran de otra manera. Entonces eso sí me parece importante también. Bueno, yo diría que también hay interés, pues hay mucha preocupación de saber cómo podemos ser mejor sociedad, cómo podemos mejorar todo esto. Y yo diría que también una apuesta que tiene el libro, que una de sus conclusiones, hay un capítulo también de conclusión donde se analiza los 11, por ejemplo, los 11 casos. Hay una apuesta allí para lo que es la política de la conciencia. Si queremos cuidar lo nuestro, si queremos cuidar México, construir un mejor México, primero lo tenemos que conocer. Y conocer México de alguna manera es conocer estas vidas. Necesitamos detenernos para ver y saber qué vive la gente, qué vivimos realmente, quiénes somos, qué nos pasa. Y como que queremos hacer mucho y cambiar mucho, simplemente primero detenernos a saber qué hay aquí realmente. Entonces hay una conclusión hay una cosa que se llama la ética del cuidado de sí, ¿no? Y la ética de cuidado de uno mismo. Y se dice que la ética del cuidado de sí tiene que pasar forzosamente por el autoconocimiento. No se puede cuidar lo que no se conoce. Hay que conocerlo primero, saber qué es para poder luego cuidarlo. Entonces aquí hay una cosa que tiene que ver mucho con eso. Entonces, y paso ahora
Gracias, Charles. Pues es un gusto estar con ustedes. Y hay una frase que estuvo muy presente en el entorno, en especial este 2 de junio: hacer patria. Una frase que ha sido vaciada porque se cree que hacer patria es ir a depositar un papelito en una serie de urnas y abstenerse de actuar. Acabamos de escuchar en la presentación que nos antecedió el caso de Concepción Beistegui, que eso fue hacer patria entre 1820 y 1870. Y hoy vamos a hablar de cómo se hace la patria. Y esta historia comienza por algo que está en el fondo de mi vida y que fue pues una exploración en lo que era el servicio social. Y yo me acuerdo que viajaba a unas comunidades indígenas en el 2003 y la frase que estaba en el entorno era: vamos a ir a ayudar a los indígenas, vamos a ir a ayudar a las comunidades. Y cuando llegué ahí dije: ¿vamos a ayudar de qué y para qué? Lo que me di cuenta con el tiempo que de lo que se trataba era de conocernos, encontrarnos y liberarnos en comunión. ¿Y cómo lo exploramos? Pues tuve el atrevimiento de estar en el TEC de Monterrey, tener la iniciativa de que se hicieran materias dentro de comunidades indígenas en las cuales, más que ir a ayudar, se tratara de que jóvenes estudiantes del TEC participaran con jóvenes indígenas, dialogaran, convivieran y cada quien reflexionara desde su entorno. Aquí tengo el gusto de que está Lucero, está Manuel, está Fernanda, que estuvieron en ese espacio tan dichoso, y fue la tercera vez que hicimos eso que estuvo mi estimado Sebastián. Y fue en el año del 2010 que hicimos un verano con un grupo de jóvenes que se animaron a ir a la comunidad de Chilón y tener este espacio de encuentro y aprendizaje. Y de repente me dijo Sebastián: oye Jorge, ¿quieres tú ser mi padrino? Y yo dije: sí, ¿de qué? Me dijo: pues de confirmación. Y le pregunté: ¿pero cómo? Si yo no soy católico. Me dijo: no importa, tú puedes ser mi padrino. Y dije: bueno. Y entonces ya viajé a su comunidad y le dije: ¿y ahora qué hago? Me dijo: pues es que lo único que tienes que hacer es darme un consejo en la vida. Y dije: bueno, entonces a partir de ahí empezamos a convivir mucho, organizamos una serie de diplomados con puros jóvenes de distintas comunidades. Ahí estuvo Sebastián junto con otros jóvenes como Shun, como Agustín, como Isabel, como distintas personas que estuvieron ahí asistiendo, se me olvidaron los nombres, y fuimos explorando sobre cómo se podrían mejorar las condiciones de vida de las comunidades desde las propias comunidades. Hicimos una serie de proyectos y fuimos teniendo toda una serie de descubrimientos. Yo decidí, estando ahí en su comunidad, que de repente me dijeron: oye, don Jorge, ¿qué tal si tú haces tu investigación de doctorado aquí con nosotros? Y yo dije: pues bueno, está bien, ¿no? Y entonces ahí empecé a hacer mi tesis junto con Sebastián, y eso me permitió ir conociendo desde adentro cómo era la vida en las comunidades, y me llevó a romper ese mito de que podríamos pensar en las ciudades de que la comunidad indígena es el lugar idílico donde todos se llevan bien y hay armonía y respetan a la naturaleza y se quieren todos, ¿no? Que esas son herencias de Sebastián Cerrillo, no son herencias que traemos de la colonia. Y me fui dando cuenta de todas las tensiones que existían, pero también todas las esperanzas que se movían. Y ahí me di cuenta que es hacer patria. Hacer patria es hacer comunidad. Pero ¿qué es una comunidad? Una comunidad la fui entendiendo entonces como este grupo de personas que se guían en torno a una tradición, que definen y redefinen a partir de reflexiones y procesos de deliberación, donde van diciendo cuál es la mejor forma en la cual podemos vivir y relacionarnos para alcanzar el florecimiento. Y eso lo fui encontrando junto con Sebastián. Me tocó presenciar momentos fuertes cuando lo expulsaron de su comunidad porque sus tíos estuvieron celosos y querían quitarle la tierra. Me tocó ver cuando murió su hija. Me tocó ver cuando murieron otros compañeros. Y entonces te vas dando cuenta de todas las tensiones que pueden haber y entiendes qué significa hacer comunidad. Y hacer comunidad significa decir lo que ha dicho Sebastián:
yo he estudiado, pero no me voy a ir de la comunidad. Yo no me concibo como pobre, yo me concibo como una persona que hereda una tradición y que la puede renovar en favor de las demás personas que están conmigo. Hacer comunidad es atreverse a no utilizar agroquímicos porque esa es la salida fácil. La salida de hacer comunidad y que es hacer patria, es decir, cómo nos volvemos autogestivos, cómo podemos volver a cultivar utilizando insumos orgánicos que producimos localmente y que no es fácil, pero que se puede ir logrando poco a poco. Hacer comunidad, que es hacer patria, es la lucha de Sebastián de decir, me sublevo frente a la tradición que dice que la mujer vale menos que el hombre. ¿Y cómo lo hace? Mediante la práctica, trabajando en una asociación en favor de los derechos de las mujeres, que me tocó también presenciar cómo emergió. Y hacer comunidad, que es hacer patria, también es producir buscando tener un precio justo por sus cultivos, no pidiendo altruismo, no pidiendo limosnas, sino diciendo esto es lo que vale el producto del campo, lo voy a dar a conocer para que tanto yo, en este caso Sebastián, como el resto de los productores tengan la posibilidad de una vida digna. Y todo esto fue parte de lo que fui aprendiendo en mi camino al lado de Sebastián. Y esto lo podría resumir en que entendí y mencioné lo que decía Paulo Freire, que las almas se liberan en comunión. Y así me liberé junto a Sebastián. Entonces, pues le quiero dar la palabra para que lo podamos escuchar y este es un homenaje para él. ¿Qué tal a todos y todas? Buenas tardes. Yo vengo de Chiapas, en un pueblo indígena que se llama Patwitz, municipio de Chilón. Yo desde niño crecí con mis abuelos, tuve la fortuna de crecer con una persona sabia, consejero y pues muy importante de la comunidad porque es un principal tradicional. Un principal tradicional es la persona más grande e importante y que soluciona conflictos dentro de una comunidad indígena. Entonces pues crecí con mi abuelo y gracias a él aprendí muchas cosas, aprendí a hacer comunidad y a quedarme en la comunidad. Desde niño yo estudié pues la primaria y pues en una escuela sobre todo muy tradicional, en donde se premia a los más chingones, a los que saben más y a los que pueden memorizar mejores los conceptos. Entonces yo sufrí discriminación desde la primaria por no saber responder algunas restas, sumas, por ejemplo, ¿no? Y luego el profesor venía de otro lado que nos enseñaba cosas que no conocíamos, que no había en la comunidad. Por ejemplo, nos decían dibujen un avión, pero ¿qué es un avión si no hay en la comunidad? Entonces son cosas que en vez de que me iban a educar, pues como que nos ponen muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y crecí así y una de las historias que me contaban los ancianos, los sabios de la comunidad, que ellos sufrían maltratos de parte de los cashlanes. Cashlanes le llamamos nosotros a la gente mestiza, a la gente de ciudad, que porque se apoderaron desde muchos años atrás en el territorio de los pueblos indígenas. Entonces mi abuelo fue siervo y mozo de un terrateniente de una finca cafetalera en donde ellos fueron maltratados y cuando se enfermaba el patrón pues tenían que cargarlo hasta Ocosingo o hasta San Cristóbal para buscar el medicamento. Entonces crecí con esa ideología de que los cashlanes son malos. Y cuando conozco a Jorge y tiene otras características, entonces dije, entonces los cashlanes no son malos. Y me empecé como a analizar de que no necesariamente los cashlanes son malos, también hay indígenas malos. Entonces como que me pone como a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y pues gracias a él aprendí como a descubrir cosas nuevas y empecé a formarme y decidí estudiar la carrera de planeación en desarrollo rural porque quería quedarme en mi comunidad, quería hacer algo en la comunidad. Entonces desde que entré a estudiar la carrera, la gente de la comunidad no le gustaba
porque nadie había estudiado en la comunidad. Estudiar es pérdida de tiempo. Es lo que me decían mis tíos, mis papás. Es que si estudias vas a perder tiempo porque no vas a aprender nada. Tal vez vas a aprender, pero ¿de qué te va a servir? No hay dinero para pagar los estudios. Entonces, eso es lo que nos decían, ¿no? Y cuando voy en el primer semestre, en el segundo semestre, me puse como a realizar diferentes prácticas agroecológicas en el campo, porque allá pues se usaba muchos agroquímicos, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer las prácticas, la comunidad me rechazaron, ¿no? Entonces, me corrieron de la comunidad y gracias a eso aprendí un chingo de cosas. Y en vez de que me querían cortar mis pies, pues yo crecí. Y al final de cuentas se dieron cuenta de que sí, lo que estaba haciendo era algo bueno. Y al final de cuentas, pues ya regrésate, ¿no? Y fue cuando regresé otra vez en la comunidad. Y estando en la escuela, me empezaron a poner muchos cargos, contados de dejar otra vez a la escuela, ¿no? Pero yo lo tomé como un regalo, porque tener un cargo en la comunidad significa que eres persona importante, ¿no? Y así crecí. Y pues yo estudié para quedarme en la comunidad y para seguir haciendo comunidad, haciendo proyectos que favorecen las necesidades de mi gente y de mi pueblo, ¿no? Y pues yo he decidido estar en diferentes espacios, ¿no? Porque es una decisión que yo tomo, ¿no? He trabajado en diferentes organizaciones, tanto públicas también, porque no sé qué me ven a mí que la gente me busca, pero gracias a eso he aprendido un chorro de cosas, ¿no? Y pues yo tengo una familia, tengo un niño y una niña, donde estamos tratando de construir una comunidad más de aprendizaje, ¿no? Porque desde niño nos enseñaban de que el hombre es el que vale y la mujer pues tiene que obedecer al hombre. Entonces, con la formación que he recibido, pues me he dado cuenta de que todos somos iguales, tanto hombres y mujeres valemos igual y nadie es inferior. Entonces, lo que podría yo como resumirlo, creo que Jorge también ya dijo de que las tradiciones de los pueblos celtales, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y también es necesario como podar un cafetal, dejar lo bueno y quitar lo malo. Eso no significa como olvidarse de las creencias, de las tradiciones, sino que es como transformarlo y de hacer cosas como más chidas, ¿no? Y eso es lo que yo busco como campesino y como pueblo indígena de allá, de Chilón. Y muchas gracias por sus escuchas y pues me siento muy agradecido y contento en este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Yo soy Ángel Gómez. Ustedes dirán, bueno, ¿tú qué haces aquí arriba? ¿No? Yo no escribí el libro ni nada. Me invitaron a subir a entrevistar a estas grandes personas y tuve la gran oportunidad de poderle dar un repaso rápido al libro y sobre todo leer el capítulo que corresponde a Sebastián. Ha sido muy bueno poder escuchar las voces tanto de Jorge como de Charles. Más allá de hacerles preguntas, porque ya también el tiempo nos apremia un poco, quisiera poder hablar tal vez desde el punto de vista del espectador, lector de este gran libro, ¿no? Coincido mucho con Charles. A veces las personas que estamos dentro de la cultura y las artes y que vivimos en esta gran ciudad, en esta metrópoli, tendemos a dejar de apreciar las cosas, a darlas por hecho, a decir ahí están y tenemos derecho a ellas y no pasa nada, y cerramos los ojos y dejamos de consumir estas grandes cosas, ¿no? Efectivamente, este es un libro mitad académico, mitad vivencial. Coincidí mucho cuando Charles dijo, me hizo llorar, porque efectivamente nos saca de esta comodidad occidental de la metrópoli y nos muestra que cultura y arte y sociedad no es solamente estas ciudades bien pavimentadas, sino es mucha selva y es ríos y es un montón de realidades a las cuales muchas veces escapamos, ¿no? La verdad es que conozco mucha gente como Charles,
y antes me daba pena, pero ahora me da mucho orgullo que haya gente del mundo que viene, está con nosotros y dice soy mexicano, y se va a esas comunidades que las conocen mejor que nosotros y viene a escribirnos un libro o ayudarnos a conocer de mejor manera nuestro gran México, y yo creo que eso es algo que es abrazable, ¿no? Abrazable para la gente como Charles. Coincido mucho con lo que decía Jorge. Efectivamente estamos viviendo una etapa de nuevo pensamiento, de nuevos cambios, de nuevas formas efectivamente de hacer patria, ¿no? Uno pensaría, hay que apoyar a las comunidades indígenas alejadas, pero realmente yo creo que ellas son las que nos tienen que apoyar a nosotros. Esa forma de vivir, esa forma de entender la riqueza no desde los dineros, sino desde la espiritualidad, desde la abundancia, creo que es algo que hemos perdido, que no podemos dejar, y que libros como este nos vuelven a sentar en esas bases. Solo me queda felicitar a Sebastián por tener ese valor de no migrar a los Estados Unidos, de no sé, poderse ir por caminos fáciles como el alcohol, tal vez las drogas, tal vez mil cosas que pudo haber tomado, y decir, pues, sabes que voy a hacer las cosas bien y voy a tener una familia recta y voy a enfrentar las cosas. Además, creo que no hablo de eso, pero Sebastián es un empresario y trae consigo café de que él cosecha, que él transforma, café de grandísima calidad. Tuve la gran oportunidad de beber de su café hoy en la mañana, y les puedo decir que es un gran café, es un producto de primer nivel, así que la verdad es que el privilegio es nuestro de tenerte aquí, Sebastián. Muchas gracias, Ángel. Y de la serie de preguntas que yo hubiera querido hacer, porque iba a hacer, seleccionaría una. Yo soy Alfonso Carrasco y le preguntaría a Charles, después de 30 años de estar viviendo en México y dedicarte gran tiempo de tu vida a la educación, ¿cuál podría ser el principal problema que tiene la educación en México, sobre todo en las comunidades de Charles? Pues yo diría que de alguna manera, desde mi perspectiva, en algún momento yo, cuando primero empecé a trabajar en la educación, como me sentí mucha frustración con los docentes. ¿Por qué no se animan? No sé qué, los sentí muy como muertitos. Yo logré entender, yo creo que después de mucho tiempo, siento que hay en una parte, en México no se cree realmente en la educación. Es decir, no se cree en la educación como una experiencia transformativa, con una potencial realmente de transformarnos, de abrir, porque ¿cuál es la experiencia que se ha tenido en la escuela? Por lo general, son experiencias medio moribundos, ¿no? Como pues, uno no va ahí para sentirse así, en un proceso que te mueve, que te jala, no, pues uno va para como acomodarse, y también de alguna manera acomodarse a lo que hay, lo que viene, ser sometido más que estar retado en el sentido más amplio de como humanos. Y en ese sentido, yo diría que el problema principal en México de la educación, y que puede ser en otros países también, es que no creemos realmente en la educación. No hemos tenido colectivamente, los docentes también, experiencia real, vivida, de una educación que reta, que transforma, que mueve, que conmueve, que abre. No hemos tenido esa experiencia. Es muy difícil como revolucionar la educación sin este fuego. Y siento que no hay
juego. Y de ahí, pues, todo el tema político que se puede decir, ¿no? Que las instituciones, la corrupción y que el sistema educativo está en función de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la educación, ¿no? Y entre eso que tiene que ver con el dinero, con ganar la vida, con tener plaza, con asegurar plaza para tu hijo, para todo una serie de cosas, ¿no? Nada que ver con la calidad de la experiencia y muchas otras cosas en juego, ¿no? Ok, muchas gracias. Estamos entrando en la recta final y es imprescindible que podamos tener este conversatorio con las personas que asisten. Así es que